vamos a ingresar a la plataforma de Claranet Sinaloa. Previo a nuestro registro, insertar nuestra CUR y damos clic, por favor, a iniciar sesión. Recordemos que habíamos realizado ya la inserción o el registro de un usuario, que en este caso es un usuario ficticio. Los datos que se utilizarán también son ficticios, entonces vamos a presentar el ejercicio con estos datos. Vamos a insertar, por favor, nuestra contraseña, que es la que nosotros identificamos como credenciales de acceso en el sistema para poder ingresar como usuario dentro de la misma. Damos, por favor, entrar. Y nos está redireccionando al sitio. Hace un momento les comentábamos, la primera pantalla que vamos a observar ya dentro del sistema, en este momento ya estamos dentro del sistema, será la siguiente. Se nos dice declaraciones pendientes de presentar o declaraciones presentadas. En este caso no existe precargada información, por lo tanto nos vamos a declaraciones pendientes y nos aparece la opción de presentar. Se nos genera la siguiente pantalla emergente, que se consideró que era muy necesario que antes o previo a iniciar a complementar la declaración patrimonial, se le informara al servidor público de las especificaciones para presentar una declaración simplificada o una declaración completa. Por eso es que lo tenemos denominado como atento aviso. Esto no es más que lo que hace un momento referíamos respecto a quién estaría en el supuesto de presentar una declaración completa o en su caso, quién en el supuesto de presentar una declaración simplificada. Damos entendido únicamente a la pantalla para continuar. Esta pantalla es la que define, como en su momento se les informó, el tipo de declaración que voy a presentar. Entonces, declaración será para todos el ejercicio de la presentación de una declaración de modificación 2021. Única y exclusivamente se encontrarán en el supuesto de no presentar esta modalidad quienes hayan ingresado a desempeñar un empleo, un cargo o una comisión en el año 2021. Declaración modificación, año 2021, y en el nivel del encargo más alto en el ejercicio del día de hoy, identificaremos la plaza de docente, un docente que cuenta con ingresos superiores a los 20,333 pesos, por lo tanto estará sujeto al cumplimiento de una declaración completa. Presentamos, por favor. Muy bien. Como les informábamos hace un momento, este ya es el contenido del sistema en la modalidad de declaración completa. Los módulos donde los identificamos, los podemos observar a nuestro costado izquierdo, identificados de arriba hacia abajo con los datos que nosotros le mencionábamos. Datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, datos del empleo, experiencia laboral y otros que en un momento comenzaremos a complementar a efecto de que verifiquen qué información tendría que insertarse en cada uno de ellos. Comenzamos, por favor. Es muy importante mencionarles lo siguiente. El módulo de datos generales es indispensable que se llene principalmente. ¿Por qué? Debido a que si tratamos de irnos, por ejemplo, a otro módulo debajo, no nos va a permitir completarlo, o en su caso nos permite insertar la información, más no guardarla correctamente. Datos generales, tenemos precargados ciertos datos. ¿Por qué? Mucha gente me dice, ¿por qué ya vienen mis datos insertados en la declaración? Esto es porque recordemos que al inicio, al momento de registrarnos como usuarios, fueron los datos que nosotros mismos proporcionamos al sistema al momento de realizar ese registro. Entonces vemos que son los mismos datos que nos requirieron en el formulario, tales como el nombre, el CURP, el RFC y la homoclave. Los demás que tenemos que completar están en las siguientes pantallas. Hay que insertar, por favor, nuestro correo institucional y nuestro correo personal.
El siguiente paso, entonces, una vez que completemos todos los apartados donde se nos requiere información, es darle a la opción de aceptar primeramente. Veremos identificado una pantalla a nuestro costado superior derecho donde nos habilita capturados correctamente todos los datos insertados en ese módulo. Y procedemos a entonces guardar la información. Declaración guardada exitosamente, eso implica que únicamente el módulo que estamos complementando es el que fue guardado de esa manera. Entonces comenzaremos a identificar lo siguiente. Cada módulo se encontraba en rojo porque no tiene precargada información. Conforme vayamos generando los registros uno a uno, deberán de ir cambiando al color verde y con la palomita autenticando que efectivamente fue llenado correctamente. En el apartado domicilio del declarante se nos requiere la siguiente información. Nos encontraremos con algunos apartados que cuentan con este asterisco en rojo. El asterisco en rojo en cualquiera de los módulos implica que el dato que se nos está requiriendo específicamente en esa casilla es un dato obligatorio. Esto implica que si no lo llenamos tal cual se nos requiere, entonces el sistema no nos va a permitir capturar la información y en su caso guardarla. Asimismo, es necesario mencionarles también que en algunos apartados el sistema, probablemente algunos de nosotros tengamos datos por insertar con caracteres especiales. Aquí nuestra solicitud es la siguiente. El sistema no está adaptado para que en él se inserten caracteres especiales como asteriscos, comas, puntos, diagonales, casillas de número, entre paréntesis u otros, ¿no? Entonces, por favor, al momento de generar información dentro del sistema, no utilicemos ese tipo de caracteres porque si no el sistema siempre nos va a estar generando un error en cada uno de los módulos y no nos va a permitir el llenado. Son datos de fácil identificación debido a que todos nosotros conocemos nuestro domicilio. Entonces, los identificamos. Procedemos al ejercicio anterior que fue darle a la tecla de aceptar y posteriormente guardar. Hasta aquí, si se dan cuenta, nos aparece la siguiente ventanilla que dice vista previa. Al dar clic nosotros a esta ventanilla, ya podremos ir dando seguimiento a la información que estamos plasmando dentro del sistema. ¿Por qué? Recordemos que la información que cada uno de nosotros inserta en cada uno de los apartados ya no es información que será sujeta a corrección. Por lo tanto, la importancia de que cada módulo que estemos complementando hagamos el ejercicio de visualizar la información que estamos registrando para que en caso de necesitarse corregir, se haga de inmediato. Cerramos, por favor. Si se dan cuenta, también ya este módulo nos aparece completado correctamente. Datos curriculares del declarante. En este módulo se nos requiere registrar al menos una escolaridad del servidor público. Entonces aquí vamos a registrar. Se preguntarán ustedes, ¿registro las 3, 4, 5 escolaridades con que cuento? Efectivamente, es muy importante que en este proceso del llenado de la declaración, toda la información que tengamos a la mano, debamos, por favor, insertarla en el sistema. Este sistema tendrá la cualidad de que estará sujeto a interoperar con otros sistemas a nivel nacional, tales como sistemas de registros públicos de la propiedad del comercio, registros vehiculares, registros educativos y otros, a efecto de verificar que efectivamente la información que el servidor público insertó dentro de él es correcta y fidedigna. Además, podemos también identificar cuáles datos serán públicos dentro del sistema. Todos aquellos identificados con este icono del globito serán aquellos datos que son públicos. Nivel, por favor, vamos insertándolos. En este caso, para hacer un poco, por el retraso que tuvimos hace un momento, vamos a ir insertando
una única escolaridad, en este caso la licenciatura, para hacer el ejercicio un poco más práctico. Nos requiere el estatus, si este fue finalizado, a identificar el documento obtenido para efecto de comprobar que efectivamente ese nivel académico fue cursado. En su caso, la fecha de obtención del documento y el lugar donde se encuentra la institución educativa donde yo realicé dichos estudios. Una vez que complemento toda la información, muy importante, a partir de esta casilla, el sistema nos requiere ya oprimir la tecla de agregar que vemos en esta parte para que, si se dan cuenta, mira, vamos a inhabilitarla. Si se dan cuenta, si no ponemos agregar, bueno, en este caso ya se agregó, pero en el siguiente ejercicio lo vamos a hacer, no se habilitaría la pantalla de guardar o de aceptar. Por lo tanto, es necesario primeramente darle el clic a la opción de agregar para continuar con el proceso de registro. Una vez que agregamos la información, ¿cómo es que la puedo editar si me percato en esta parte de que ya cometí un error y lo debo de, o es necesario corregirlo? Este apartado que vemos aquí, delante del propio registro, donde dice modificar, nos da la opción de regresar a la pantalla e identificar el rubro o la ventanilla en donde cometí el error para efectos de hacer el registro ya correctamente. Sin embargo, el proceso entonces sería de nueva cuenta dar a aceptar, ya que está validada la información, y en su caso procedemos a guardar la información insertada en este módulo. Pasamos a los datos del empleo. Para el supuesto de aquellas personas o servidores públicos aquí presentes o presentes desde cualquier plataforma digital a distancia, que tengan 2 o más empleos dentro del Poder Ejecutivo del Estado, en esta ventanilla se podrán agregar todos y cada uno de ellos. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. Damos clic en la opción de agregar, nos aparece la ventana donde tendremos que insertar la información. Damos, por favor, si nos damos cuenta, permíteme, Andrea, si no damos a agregar, se dan cuenta que aparece inhabilitada la opción de aceptar, por lo tanto no podríamos continuar. Lo ideal es darle clic siempre a la opción de aceptar y comenzamos a llenar la información. Nombre del ente público. En esta parte identificamos aquellos entes, en este caso, existen maestros que cuentan con 2 o más plazas. Probablemente algunas de ellas sean de carácter federal o algunas otras de carácter estatal. Entonces, para aquellos que prestan servicios o cuentan con plazas estatales, identificarán en la denominación del ente público el nombre de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ¿sí? Para el caso de que tengan una plaza de naturaleza federal, entonces deberán identificar como nombre del ente público los servicios de educación pública descentralizada del Estado. En este caso solo iremos insertando uno a uno, nada más es la especificación para ese tipo de situaciones. Nivel jerárquico hay que identificar, por favor, damos clic, vemos u observamos que nos aparece el catálogo que desde un inicio identificó el tipo de declaración que yo presentaba. Es decir, en esta parte yo debo de hacer coincidir la información con la del registro que ya realicé para identificar si presento declaración simplificada o declaración completa. En el caso particular señalamos la casilla de otro debido a que el caso es un docente o una docente con ingresos quien aún no sin tener cargo nivel jefe de departamento hacia el nivel gobernador u otro, cuenta con un ingreso mensual bruto de 20,333 pesos. En el apartado de área de adscripción deberán señalar cuál es el área donde yo presto mi servicio directamente, es decir, el plantel, la escuela, la dirección o en su caso la subsecretaría para la cual yo realizo directamente o presto mi servicio. Empleo, cargo, comisión. Es aquí en el apartado donde tengo la oportunidad de ya referir cuál es la categoría por la cual me encuentro contratado. Para el ejemplo que estamos presentando, recordemos que es una docente.
¿Estás contratado por honorarios? En el caso particular sería no, pero sí existen supuestos en que lo están. Entonces ahí habría que identificar esa característica. Nivel del encargo, pues aquí hay que hacer coincidir que somos docentes, o algunas categorías son maestros de asignatura, en otros supuestos son, profesor de asignatura, maestros de enseñanza y otros. Es una gran variedad con que cuenta el sistema educativo en cuanto a las plazas. Al momento de tratar de especificar la función principal, debemos ser concisos y precisos. Es decir, es una casilla en donde no soportará un gran número de caracteres insertados. En el caso de la persona con categoría o empleo de docente, pues la actividad o función principal que ella realiza es dar clases frente al grupo. Entonces ahí especificaremos bajo ese supuesto. Cada uno de nosotros conocemos cuáles son las funcionalidades o cuál es ese cargo que reiteradamente realizo. Entonces ahí es donde vamos a identificar esa parte, por favor. Fecha y toma de posesión del empleo, cargo, comisión. Identificamos el dato de cuando nosotros ingresamos a prestar el servicio en calidad de docente, de jefe de departamento, de director o de cualquier categoría que yo me encuentro prestando para la institución. Ponemos datos de identificación propiamente del empleo, como el teléfono, número de extensión, si es que contamos con ella. Si no, únicamente identificamos con el número 0 en las casillas que no aplique algún dato. En el caso de domicilio hay muchas preguntas o frecuentemente nos preguntan del sistema educativo, ¿qué domicilio debo poner? Para el caso de quienes prestan directamente un empleo, un servicio con las instalaciones propias de la Secretaría de Educación o de los servicios de educación pública, podemos tomar en cuenta el domicilio general de estas instalaciones. En su caso, para aquellos maestros foráneos o aquellos docentes que prestan directamente con un plantel, pueden identificar la dirección del plantel a donde se encuentran adscritos. Remuneración anual neta, en este apartado ponemos, por favor, el dato total ya libre de impuestos que yo percibo en carácter de servidor público. Aceptamos, por favor. Hasta aquí aceptamos la información para que se capture correctamente y en su caso la guardo. Posteriormente se encuentra el rubro de experiencia laboral. En este rubro debo de indicar o tengo oportunidad de indicar hasta los últimos 5 empleos con que conté previos a desempeñar el cargo o la función que me encuentro realizando directamente para con la institución. Entonces, es muy importante, aquí muchos tienen duda de, ¿es necesario llenar este apartado? En sesiones anteriores con otras áreas, se mencionaba que efectivamente es muy importante que este apartado lo complementemos debido a que si nosotros tenemos un haber patrimonial constituido específicamente por la obtención de los beneficios que se me otorgaban en aquel trabajo, entonces obviamente hay que hacer coincidir que todo ese patrimonio lo constituí a raíz de esos trabajos o esos empleos que yo vine desempeñando. Entonces aquí damos a agregar, vemos la información que nos requiere. Si yo desarrollé mi ejercicio o si tuve una experiencia laboral en el ámbito público o en el ámbito privado, debo de especificarlo. Nombre de la empresa o del ente público, en este caso nos aparece privado porque la persona prestó su servicio en un ente privado. Ponemos la denominación de la empresa o del lugar donde prestaba dicho servicio y el RFC. Así como el área a la cual se encontraba adscrita. Si se dan cuenta, los datos que aquí se nos solicitan son los mismos que se nos solicitaron en el datos del empleo.
empleo, cargo, comisión que prestaba en aquel entonces y el sector al que pertenece. En este caso nos aparece esa pestaña debido a que pusimos haber tenido experiencia laboral en el sector privado. En el sector público no nos aparece ese tipo de información para precargar. Fecha de ingreso en el cargo y fecha de egreso dentro del mismo. Únicamente entonces podremos considerar cargos que ya hayan sido ocupados previo al actual cargo que me encuentro desempeñando. Pueden ser los últimos 5 empleos, así hayan sido en un mismo año o en varios años a su vez, ¿no? Aceptamos la información y complementamos el módulo. Por favor, Andrea, nada más aquí, en el apartado de datos del empleo. Si se dan cuenta, ya aparece precargada cierta información. Entonces, esto implica que para el caso de las personas que tengan 2 o más empleos dentro del Poder Ejecutivo, tengan oportunidad aquí de especificar cuáles son esas otras plazas con que cuentan. Entonces, la mecánica sería la misma. Dar agregar, ya aparecería de completo. Damos a agregar e insertamos la información que corresponda a esa otra plaza o a ese otro nivel de encargo con el que cuento. Ahorita no lo vamos a llenar para podernos pasar al siguiente rubro, que es el de datos de la pareja. Si se dan cuenta, ningún dato de terceros, en este caso de la pareja, es información pública, por lo tanto, toda esta información se mantendría confidencial. En esta parte, una vez que identificamos los datos generales de la pareja, debemos señalar si éste tiene alguna actividad laboral. Para el caso, en el supuesto en que nos encontramos, vamos a poner que sí, por favor. Damos clic a esa ventana y nos apertura otra más en la cual debemos insertar información. Actividad laboral de la pareja y nos requiere identificar si es en el sector público o en el sector privado donde se desenvuelve. Hay que identificar el nivel u orden de gobierno, en este caso puede ser estatal, federal o municipal. Y el ámbito público, ejecutivo, legislativo o judicial. O en órganos autónomos. La denominación o nombre del ente público. Empleo, cargo o comisión. Salario mensual neto. Área de adscripción. Función principal. Y fecha de ingreso a dicho empleo. La dinámica de siempre, aceptamos para que se capture la información. De igual manera acá. Y por consiguiente guardamos la información. Apartado de datos del dependiente económico.
Debemos dar clic en agregar y comenzamos a llenar o precargar la información que se nos requiere en el formulario. También, si podemos observar, aparecen registrados con la identificación del asterisco en rojo, los datos obligatorios, y en su caso, si identificamos, no aparece el globito debido a que toda la información de terceros, en este caso el dependiente económico, así como de la pareja, es información no pública. Si gustas agregar cualquiera de los precargados. ¿Podemos agregar cualquiera de los precargados? En este caso es un menor de edad, por lo tanto vamos a oprimir que no tiene actividad laboral. Para el caso de que sí cuente con ella, pues únicamente debemos identificar en qué sector se desempeña y datos como la función principal, el cargo que desempeña dentro de dicha institución o de dicha empresa, así como el ingreso anual neto obtenido por él. Agregamos, aceptamos el llenado de la información. ¿Qué sucede si me equivoqué y aquí inserté un registro que no era el correcto? Nada más únicamente le daría la opción de eliminar. Ahorita no lo vamos a hacer, pero daríamos a la opción de eliminar para que ese registro desaparezca y realizar el registro correcto. Guardamos, por favor. Vamos al apartado medular de la declaración patrimonial y de intereses, denominada ingresos netos del declarante. Para el caso de quienes presentan declaración patrimonial simplificada, únicamente se les requerirá información del propio declarante. Para el caso en el que nos encontramos, recordemos que es una declaración completa, por lo tanto se nos requiere información del propio declarante, del dependiente económico y o de la pareja. El primer rubro es el más importante para nosotros como servidores públicos sujetos al cumplimiento de esta obligación. Se nos requiere insertar la remuneración anual neta del declarante por su cargo público, considerando todos aquellos bonos, compensaciones, aguinaldos y otras prestaciones obtenidas, en este caso durante el año 2020, en calidad de servicio público. Deben de ser cantidades netas, muy importante. Al señalar las cantidades en estos apartados, no deberán contener signos de peso, no deberán contener puntos, comas ni decimales. Esto implica que las cantidades deberán ser plasmadas de manera líquida, es decir, sin decimales. Aparecen otros rubros que podemos complementar si es que nos consideramos dentro de esos supuestos, tales como ingresos del declarante, por actividad industrial, comercial o empresarial, si es que la persona cuenta o se encuentra inscrito para desempeñar ese tipo de actividad. Se encuentra por actividad financiera, es decir, yo tengo una inversión en alguna institución bancaria y al final del año esa institución me reditúa a mí algunos intereses financieros por tener dicha inversión con ellos. Esa sería únicamente el total de los rendimientos, es decir, esos intereses que me fueron beneficiados por la institución bancaria son los que yo registraría al final en este apartado. Se encuentra también la posibilidad de insertar ingresos por servicios profesionales, consejos o consultorías que el propio servidor público desempeñe extra de su función. Si estuviéramos en el supuesto, únicamente hay que generarlo en este apartado. ¿Cómo lo hacemos? Siempre dando clic
a donde se encuentra el apartado que corresponda e insertando la información. Se encuentra la posibilidad también de insertar información por enajenación de bienes después de impuestos. Todas las cantidades que vayamos a señalar aquí son libres de impuestos. Enajenación implica la venta de algún bien inmueble, de algún bien mueble o de algún vehículo con que contaba el servidor público y fue vendido o en su caso, sí, únicamente vendido a un tercero por cierta cantidad. Esa cantidad la especificaremos en este apartado. ¿Qué pasa con esos maestros que tienen otros ingresos o que tienen 2, 3 o 4 plazas? El dato que retomaremos como remuneración anual neta por cargo público será única y exclusivamente por aquella plaza con denominación superior que fue la que consideramos para determinar la modalidad de la declaración que presentaba. Es decir, esta persona en el supuesto en que nos encontramos tiene 2 plazas. La del mayor ingreso, que fue la que le dio la opción de presentar la declaración completa, es la que señalará en este apartado. Y como otros ingresos no considerados en los anteriores, tenemos oportunidad de identificar cuáles son esos otros ingresos que el servidor público obtiene. Pueden ser varios de los no considerados previamente, o en su caso pueden ser esas otras plazas por las que obtenemos nosotros un beneficio. En el supuesto, esta docente también tiene otra plaza. Como docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa y su percepción anual neta fue esta. Determinamos el tipo de ingreso, el monto anual neto y en su caso damos a la opción de agregar. Aquí podemos agregar cuántos ingresos extras tengamos en calidad de servidores públicos si tenemos 2 o más plazas o en calidad de otro tipo de ingresos que obtengamos. Por ejemplo, aquí, Andrea, podremos poner plaza, identificar qué es plaza federal. ¿Y el monto obtenido? Damos a agregar, por favor. Y cerramos el ejercicio para poder capturar y guardar la información. Vemos también que nos pide el ingreso anual neto de la pareja o del dependiente económico. En este apartado no se despliega ninguna pantalla como se hizo con anterioridad. Esto implica que entonces si vamos a ingresar los datos o los ingresos netos de la pareja y del dependiente económico, si es que lo tuvieran, vamos a conjuntar esos ingresos de ambos en este apartado. No identificamos por qué concepto o cuál corresponde a uno u otro, únicamente identificamos totales generales. Damos a aceptar, por favor. Y guardamos el módulo. Andrea, acá creo que la situación fue que en el apartado de otros, eso sucede mucho. Ustedes para identificar las plazas con que cuentan tienen claves, sin embargo aquí no la vamos a utilizar. Podemos poner plaza federal y la denominación de la institución educativa donde la prestamos, ¿sí? Sin especificar entre comillas o ningún carácter especial, únicamente señalamos la denominación de la institución educativa y el monto anual percibido en ella. Damos a agregar, cerramos y guardamos la información. Aceptar, guardar. Si se dan cuenta, ya nos guarda correctamente la información. Anteriormente nos marcaba un error por ese tipo de situaciones. Para el caso de los bienes inmuebles, ¿qué bienes inmuebles son sujetos de declarar? Todos los que el sistema nos requiera en este apartado, siempre y cuando yo tenga manera de identificar o de comprobar con un documento que soy propietario de dicho bien. No hay que ingresar información de inmuebles
que se encuentran todavía sujetos en algún testamento o en algún juicio, debido a que esos todavía no, probablemente no causan ejecutoria y todavía no se encuentran registrados a mi nombre. Entonces, bienes inmuebles con los que yo tenga manera, de los cuales yo tenga manera de comprobar. La información que se nos requiere es la siguiente. ¿Quién es el titular del bien? Tipo de inmueble. Va desplegando menús, si se dan cuenta, para identificar el tipo. Esta parte, esta ventanilla de agregar transmisor, muchos tenemos duda de qué significa o a qué nos hace referencia. El transmisor no es más que la persona, esa tercera persona que nos otorga a nosotros en compraventa o en donación la propiedad del inmueble. Esa persona puede ser una persona física o una persona moral. Puede ser la persona a la que le compramos el inmueble o en su caso la persona que nos otorgó en donación dicha propiedad. Para el caso de quienes adquirieron su inmueble directamente con la persona moral o las instituciones crediticias, ya sea esta bancaria, Infonavit, Foviste, únicamente donde se nos solicita relación del transmisor con el titular, se preguntarán, pues es que yo no tengo relación directa con esta persona moral, por lo tanto únicamente identifico que no tengo esa relación, identifico el tipo de persona moral o física, en todo caso, si así fuera, especificamos el nombre o la denominación social de esta persona moral y agregamos el RFC. El RFC lo podrán encontrar en las páginas de internet o en su caso en las propias escrituras o en el contrato de compraventa donde se puede determinar la propiedad del inmueble. Debemos determinar el porcentaje de propiedad que tenemos debido a que existen propiedades o bienes que tenemos en copropiedad con terceros. Por lo tanto, en este caso, como se puso la propiedad a nombre de dos personas, hay que identificar el porcentaje del cual yo como declarante a mí como declarante me corresponde. Superficie de terreno, superficie de construcción, todos estos datos los podemos obtener de la escritura. Forma de adquisición, es decir, si fue una cesión, una compraventa, donación, herencia u otros. Y la forma de pago en este caso, si fue obtenida mediante un crédito o de contado. Monto de adquisición, es decir, cuánto pagué por esa casa, por ese local, por ese departamento, por ese terreno. Y en su caso, el tipo de moneda mediante la cual la adquirí, fecha de adquisición del inmueble y los datos del registro público de la propiedad. Aquí podemos insertar, dependiendo del documento con el cual vamos a comprobar la propiedad, podemos insertar la clave catastral o podemos insertar el número del libro y de sección donde se encuentra inscrito dicho bien. Hay que identificar de conformidad con qué documento le estoy otorgando valor al inmueble o en qué documento se estableció el valor que estoy reflejando de adquisición y en su caso la ubicación del inmueble que estoy registrando, es decir, el domicilio. Si le damos clic a domicilio nos despliega la siguiente pantalla y pues hay que insertar la información correspondiente. El apartado de vehículos es aquel en el que insertaremos todos los bienes con esas características. Al darle a agregar,
Si no contamos con ningún vehículo registrado a nuestro nombre o a nombre de nuestra pareja o nuestro dependiente económico, y de hecho en todos los espacios podemos generar ese tipo de información. Si no tenemos ninguno, simplemente debemos señalarlo y guardamos la información. Sí nos permite avanzar en ese módulo si lo hacemos de esa manera. Sin embargo, reitero, hay que especificar toda la información de nuestro haber patrimonial en este sistema, debido a que en una evolución patrimonial se pueden ver reflejadas otras situaciones que ya nos harían acreedores a sujetarnos a los procedimientos administrativos o a los procedimientos disciplinarios correspondientes. Vamos a agregar, y estos son los datos que nos va pidiendo de los vehículos, tales como el tipo, titular, transmisor, es decir, a quién se lo compré. Reiteramos la relación, si es que fue una persona física o en su caso ninguno, si fue una persona moral, tipo de persona, nombre y RFC. Cerramos la pantalla. Continuamos con marca del vehículo, modelo o línea, año, número de serie o registro, dónde se encuentra registrado, en este caso si es en México, y especificar la entidad federativa en la cual se encuentra registrado el mismo. Forma de adquisición. Valor adquisición del vehículo. Así como la fecha de adquisición del mismo. Guardamos la información y procedemos a continuar con el llenado del rubro de bienes muebles. A nombre de propio, del servidor público, del dependiente económico y o de la pareja. Todos los bienes son bajo esos supuestos. Agregamos quién es el titular del bien. Recordemos que los bienes muebles pueden constituirse como un menaje de casa o en su caso, si gustan ser muy precisos con la declaración, pues podemos identificar el tipo de bien mueble con que contamos, el valor de cada uno de ellos y quién fue el transmisor. Para el caso de aquellos bienes muebles que ya tenemos la mayoría de nosotros mucho tiempo con ellos, podemos identificar un transmisor común, es decir, esa persona moral a la que le adquirimos dichos bienes de manera más frecuente. En este apartado existen muchas dudas respecto a, ¿me vas a pedir algún documento para comprobar la propiedad de dichos bienes? Es muy importante señalar que en el sistema, si bien debemos tener documentos que acrediten la propiedad de algunos bienes, ninguno de estos documentos van a ser anexados al sistema. Únicamente nosotros debemos contar con ellos para efecto de que en alguna validación o revisión a la información que estamos insertando, tengamos manera de comprobar que efectivamente somos propietarios de los mismos. Vamos a identificar en este caso un menaje de casa general. Vamos a poner a un transmisor con el cual no tenemos ninguna relación. Una persona moral. Podemos poner cualquiera en la que comúnmente nosotros adquiramos ese tipo de bienes y el nombre o RFC de dicha
de dicha persona moral. Descripción del bien. Aquí es donde tenemos oportunidad de describir probablemente que se trate de sala, recámara, comedor, dos recámaras, 3 mini split o cualquiera. Sí debemos de ser un poco breves o simplemente identificarlo como un menaje de casa en general. Forma de adquisición por la que obtuvimos dichos bienes, en este caso fue una compraventa. Forma de pago, puede ser a crédito de contado. Y el valor de adquisición de dichos bienes. Recordemos que para aquellos que este es el primer ejercicio que realizan presentando una declaración patrimonial y de intereses, es muy importante que toda esta información quede debidamente registrada. Cuantos necesite agregar, lo puedo hacer, ¿eh? Si quiero agregar todos los muebles o todos los vehículos, siempre es la misma dinámica, damos clic en agregar cada vez que necesitemos hacerlo. Guardamos el módulo, por favor. Estaríamos en el supuesto de agregar inversiones. ¿Qué son las inversiones? Son todas aquellas cuentas bancarias, fondos de ahorros, fideicomisos creados por el propio servidor público y que en algún momento nos va a nosotros a redituar ciertos intereses financieros o ciertas ganancias. He aquí entonces que debemos de reflejar nuestra información financiera o nuestra información bancaria para efectos de determinar si tengo inversiones como servidor público. Esto no implica que hayan sido obtenidas únicamente durante mi servicio público y como referíamos, puedo tener otros ingresos que me permitieron realizar u obtener ese tipo de información. Vamos a dar a agregar, por favor. De hecho, si nos damos cuenta, en este apartado es donde también podemos identificar hasta la cuenta bancaria por razón de nómina. Entonces, es muy importante que esa cuenta siempre esté descrita en este apartado, debido a que en su mayoría, si no es que puedo decir todos, ya contamos con la misma. Cuenta de nómina vamos a dejar ahorita por el momento. Titular de la inversión, en este caso es la propia docente. Número de cuenta o contrato, eso lo pueden obtener de algún estado de cuenta. ¿Dónde se localiza la inversión? Debemos determinar si en México o en el extranjero. Y agregamos los datos de la institución bancaria donde tenemos la misma. Muy importante, en este apartado se nos pide saldo al 31 de diciembre del año inmediato anterior, debido a que recordemos, nuestra declaración debe versar al año 2020, por favor. Adeudos y pasivos, podemos identificar cuántos tengamos a nombre propio de la pareja o del dependiente económico. Y todos deben identificarse con el saldo al 31 de diciembre del 2020. Es aquí donde tenemos oportunidad
de insertar la información correspondiente a nuestros créditos hipotecarios, automotrices, financieros o de cualquier otra naturaleza para efecto de informar cuáles son esos egresos con los que cuenta el servidor público, la pareja o su dependiente económico y en su caso, en su momento, hacerlos coincidir con aquellos ingresos que tengamos. Debemos identificar quién es el titular del adeudo, tipo de adeudo, número de cuenta o contrato, fecha de adquisición del adeudo. Para el caso de quienes manejan tarjetas de crédito, la fecha de adquisición podemos poner la del 31 de diciembre del 2019 para de ahí partir a los cambios o modificaciones que hicimos a esa tarjeta de crédito durante el año 2020. Monto original de la deuda también podemos considerar el saldo al 31 de diciembre del 2019 para de ahí tomarlo como el último saldo que nosotros teníamos o adeudábamos antes de ser sujetos al cumplimiento de esta declaración. De ahí podremos retomar esa información. Saldo, si lo vemos, nos lo dice el propio sistema, al 31 de diciembre del año inmediato anterior, referimos año 2020. Debemos especificar quién fue el otorgante de crédito, es decir, quién me otorgó a mí el crédito para poder disponer de él, si fue una persona moral o una persona física, e identificar la denominación o razón social de este, así como su RFC y el país donde este se encuentra. Guardamos la información. Préstamos, identificamos esta casilla de préstamos o como datos por terceros. Esto implica que un tercero me otorga a mí como declarante, a mi dependiente económico y o a mi pareja, un bien con las características de inmueble o un bien como los vehículos para nosotros usufructuarlo. Es decir, no somos propietarios del bien, sin embargo, se nos dio en usufructo, es decir, se nos dio para utilizarse dicho bien, no como propietario, sino únicamente para otros efectos. Agregamos, podemos agregar si es un inmueble o un vehículo y las características de este. En el caso señalado, vamos a identificar el usufructo de un bien inmueble, local comercial, si no se tuviera ninguno en usufructo, únicamente, ahorita les voy a decir en qué parte identificamos ninguno y guardamos o complementamos el módulo. Damos oportunidad nada más de registrar la información para que podamos verificar cuáles son los datos que nos piden en cada módulo. Hay que especificar quién sí es el dueño. Yo soy el usufructuario, recordemos, o mi pareja o mi dependiente económico, pero debo de identificar quién sí es el dueño de esa propiedad, si es una persona física o moral, y la relación que tengo para con él o tiene mi dependiente económico o mi pareja para con esta persona que nos dio en usufructo dicho bien. Vamos a aceptar. Si no estoy en ninguno de estos supuestos, ahorita ya no nos da la oportunidad porque tenemos información registrada, pero vayamos a eliminarla, Andrea, por favor, nada más para que quede claro en este punto. La eliminamos, nada más para que quede claro que si no estoy en esos supuestos, tengo manera de oprimir la opción de ninguno y guardo el módulo. Pasamos ahora sí, a partir de esta etapa, de esta pestaña hacia abajo,
Comenzamos con la presentación de la declaración de posible conflicto de intereses. Hasta la ventana anterior se consideraba lo que es la declaración patrimonial, es decir, el conjunto de activos y pasivos que tiene el servidor público, su pareja o sus dependientes económicos. Entonces, de aquí comenzamos la declaración de intereses. Para el caso de quienes presentan declaración completa, sí se consideran esos apartados. Para el caso de quienes presentan o estarían en el supuesto de presentar declaración simplificada, no vienen considerados dichos módulos, ni tampoco módulos como vehículos, bienes inmuebles y bienes muebles. La siguiente ventana o módulo es la de participación en empresas, sociedades o asociaciones. Es decir, el servidor público debe informar si hasta los últimos 2 años previos a que está realizando su declaración ha participado él, su pareja y o su dependiente económico activamente en empresas, sociedades o asociaciones. Esas sociedades o asociaciones, sus características o la información que nos requiere llenar es la siguiente. Si no estamos en el supuesto, de igual manera únicamente señalamos ninguno y guardamos la información, como lo hicimos hace un momento. Para el caso de que estuviéramos en el supuesto, damos a agregar, por favor, y vamos complementando la información que se nos requiere en este apartado. ¿Quién es el participante? En este caso, los supuestos son 3, el propio declarante, la pareja o el dependiente económico. ¿Cuál es el nombre de la empresa, sociedad o asociación en la que participa? El RFC de la misma y los demás datos que podemos observar en pantalla y que iremos complementando. Debemos señalar además si recibimos remuneración por participar activamente en estas empresas, sociedades o asociaciones y especificar el monto mensual neto obtenido por la participación dentro de las mismas. El siguiente supuesto es aquel que nos requiere informar si participamos en la toma de decisiones de las siguientes instituciones y nos habla de lo siguiente. Damos a agregar, por favor. Tipo de institución. Participante, bueno, ¿quién es el participante dentro de la institución? Si la pareja, el dependiente económico o el declarante. El tipo de institución en la que participa, que puedan ser gremios o sindicatos, organizaciones benéficas o cualquiera otra de las aquí referidas. El nombre de la institución, el RFC, el rol o el puesto que desempeña en dicho gremio, la fecha en que comenzó a participar activamente dentro de la empresa o asociación o institución, si recibe en su caso remuneración por participar dentro de la misma y el lugar donde se ubica esta. ¿Monto mensual percibido? Habría que retomar aquí en esta parte que no necesariamente se tiene que estar en conflicto de interés por participar activamente en alguna de estas instituciones. Esto implica que únicamente lo declaramos para que, si en algún momento el servidor público desea excusarse de participar en realizar ciertas acciones o ciertas funciones dentro de su desempeño laboral, tenga manera de identificar que ya lo hizo del conocimiento de la autoridad
y que en su momento la autoridad debe determinar si existe o no un supuesto de conflicto de interés en esa situación. Solamente estoy informando que pertenezco o participo activamente en una asociación o sociedad. Una vez que lleno la información que me requiere el sistema, procedo a guardarla. Y pasamos a lo que son los apoyos o beneficios públicos. Hasta los últimos 2 años tengo oportunidad de informar a la autoridad si fui beneficiario, si mi pareja fue beneficiario o mi dependiente económico fue beneficiario de algún apoyo público por algún programa que desarrollen algunos de los gobiernos del ámbito federal, estatal y o municipal. Creo que casi todos conocemos algunos de los apoyos más recurrentes, que son el 65 y más y otros tantos que manejan algunas autoridades. Entonces, aquí habríamos entonces que señalar que efectivamente soy beneficiario de algún programa público. Debemos identificar el nombre del programa, la institución que lo otorga, el nivel u orden de gobierno, en este caso sería estatal, solo para ejemplificar tipo de apoyo, subsidio, forma de recepción monetaria, y debemos señalar el monto aproximado del apoyo mensual obtenido, así como la moneda o el tipo de moneda, en este caso es en pesos mexicanos. Si se dan cuenta, siempre que señalamos cantidades en el sistema, no identificamos signos de pesos, puntos, comas, ni centavos, solo cantidades líquidas. Representación. Este apartado implica que el servidor público, su dependiente económico o su pareja durante los últimos 2 años han participado activamente para representar a nombre de un tercero en algún proceso, ya sea o en alguna acción dentro de algún proceso judicial o de otra naturaleza. Entonces aquí vamos a poner agregar, por favor, para verificar qué es lo que nos requiere para efectos de señalar el apartado de representación como un supuesto del servidor público. ¿Quién es el participante? Nos da las 3 opciones que nos ha dado anteriormente. ¿Cuál es ese tipo de representación que realizo? Es decir, si soy representante o en su caso representado. Si soy representante de una persona física o de una persona moral, nombres o razón social de ese representante o representado, según haya sido nuestra respuesta en el tipo de representación, el RFC de esta persona moral, la fecha de inicio, participando o realizando la representación, así como si recibimos remuneración por realizar esta actividad. Guardamos la información, por favor. Posteriormente encontraremos la casilla de clientes principales. Hablamos de aquellos clientes principales únicamente para aquellos que hayan determinado participar activamente en empresas. Quien haya identificado en esa casilla información que efectivamente es propietario o socio de alguna empresa, entonces deberá identificar cuáles fueron esos clientes principales hasta los 2 últimos años que le hayan dado, porque esa es la condición. Voy a señalar quiénes son mis clientes principales
hasta los dos últimos años, siempre y cuando estos me hayan dado como obtención mensual o ganancia hasta 250 unidades UMA, que al día de hoy serían aproximadamente o mensualmente 22,405 pesos. Si un cliente me dio a ganar mensualmente esa cantidad, entonces lo debo de reflejar como un cliente principal dentro de las empresas en las que yo me generé como propietario o como socio de la misma. Entonces habría que identificar si realizo actividad lucrativa, señalaría que sí, e identifico quién fue ese cliente principal. Aquí es donde debo identificar el monto aproximado del beneficio, la ganancia mensual meta, que debe consistir en un monto mayor a los 250 UMA. Y el lugar donde se ubica o el lugar donde radica este cliente principal. La casilla de beneficios privados implica que debamos registrar si hasta durante los últimos 2 años hemos nosotros recibido algún tipo de beneficio con esas características. ¿Cuáles pueden ser estos? Concursos, sorteos o donaciones. En su momento lo vamos a observar, por favor. Debemos de insertar el tipo de beneficio obtenido por parte del declarante, de su pareja o del dependiente económico. Si este fue mediante un concurso, una donación, un sorteo u otros. En este caso vamos a poner un sorteo. ¿Quién fue el beneficiario? Si el declarante, el cónyuge o cualquiera de los parentescos que aquí vienen. Se preguntarán por qué vienen todos estos parentescos. Si nosotros identificamos como nuestro dependiente económico o alguno de ellos, es ahí donde debemos señalar información precisa de cada uno de estos. Forma de recepción del beneficiario. ¿Quién fue el otorgante en su caso? Si fue una persona física o una persona moral. La denominación social, en el caso de personas morales, o en su caso el nombre de la persona física, si así fuera. Forma de recepción del beneficio. Así como el tipo de moneda y el sector productivo al que pertenece, la persona moral en este caso que me dio en beneficio ese vehículo. Siempre, si se dan cuenta, todos los rubros pueden ser editables o eliminables para el caso de que verifiquemos que existe algún error o que esa información no iba en esa casilla, podemos hacerlo de esa manera. Guardamos la información, por favor, y pasamos ya al último de los rubros para el caso de la declaración de intereses, denominado fideicomisos. Los fideicomisos son aquellas figuras jurídicas realizadas a fin de determinar la propiedad de un tercero o ciertos bienes o valores a nombres de un tercero, previa condición de que se cumpla un fin lícito o que se cumpla un determinado momento para ser beneficiarios de dicho fideicomiso.
Aquí es donde nosotros pudiéramos insertar la información correspondiente y se nos pregunta quién es el participante en el fideicomiso. Pueden ser el declarante, la pareja o el dependiente económico. El tipo de fideicomiso que nos estamos refiriendo, el tipo de participación. Si soy fideicomitente, es decir, el propietario de los bienes que se ceden en favor, en su caso, de un tercero. El fiduciario, que en su caso sería la persona que tendría en resguardo la posesión de esos bienes para efectos de utilizarlos. Y el fideicomisario, que en este caso sería la persona que obtendría al final del cumplimiento de esa fecha o de esa condición la propiedad de los bienes. El RFC del fideicomiso, todos estos datos nosotros los podemos obtener de la escritura o del contrato con el que celebramos el fideicomiso. Entonces ahí es donde tendríamos que allegarnos de esa información para especificar los datos en estos apartados. En este caso, en el ejemplo que estamos realizando, la pareja del servidor público participa en un fideicomiso privado en calidad de fideicomisario, es decir, va a ser la persona que reciba en su favor la propiedad de cierto inmueble. Realizado el fideicomitente, la persona que en inicio era titular o propietaria de dicho bien, era la señora identificado, la persona física identificada con este nombre. En su caso, el fiduciario, repetimos, es la pareja de la propia declarante. Hay que especificar quién es el fideicomisario. Sector productivo al que pertenece. Así como dónde se encuentra, dónde se localiza o dónde se constituye el fideicomiso en el cual participo. Vamos a aceptar, a guardar la información. Y hasta aquí podemos observar como completados todos los módulos o rubros que componen el sistema o la declaración de modificación y de intereses completa. Una vez que yo identifico que ya todos mis rubros se encuentran completados correctamente, si se dan cuenta, anteriormente solo se habilitaban los rubros de guardar y de vista previa. Actualmente se habilitó la casilla de firmar. ¿Qué implica esto? Que entonces ya el servidor público o el declarante se encuentra en condiciones de enviar su declaración. Pasamos por favor al proceso de firma y de envío de la declaración. Si se dan cuenta, nos hace un atento aviso y nos dice, antes del envío, se recomienda ampliamente revisar su declaración mediante la opción de vista preliminar. ¿Para qué? Recordemos que los datos ya no van a ser corregibles, por lo tanto siempre es muy necesario que los estemos verificando continuamente. Digamos que esta declaración está correctamente completada, por lo tanto vamos a continuar con el proceso de firma. Muchas personas tenían la inquietud de cómo puedo yo firmar mi declaración. Algunos pensaban que solamente la oportunidad para firmarla se les daba mediante el uso o utilización de la fiel y no es así. La declaración patrimonial tiene también la facilidad de poderla firmar mediante la utilización de nuestro CURP y nuestra contraseña. Entonces, en el caso que estamos realizando, en el caso práctico realizado, vamos a firmar nuestra declaración insertando CURP y contraseña. Nos aparece un documento denominado Condiciones Generales solamente para identificar o realizar el envío o la firma de la declaración.
Procedemos al final del documento a dar clic y en su caso continuamos para culminar con el proceso de la firma. Aparece nuestro CURP y la opción para poner nuestra contraseña para terminar o culminar el proceso de envío de la declaración patrimonial. Inserto mi contraseña y procedo a darle la opción de firmar. Si se dan cuenta, el sistema entonces nos arroja dos documentos, uno identificado como acuse y uno más identificado como declaración. El que nosotros haremos llegar directamente sea a nuestro órgano interno de control para el caso de aquellas dependencias que cuentan con uno, como es el supuesto de ustedes. El documento que deberán hacer llegar es el identificado como acuse. Ese acuse consta de 2 hojas. Lo podemos abrir, por favor. Nos hace especificación del tipo de declaración que estuvimos presentando, que en este caso fue modificación 2021. Nos pone nuestro nombre y al final el nombre de la responsable del sistema, en este caso la licenciada Susana Elizabeth Gastelum Armenta, en calidad de directora de quejas, denuncias e investigaciones. Y por último vemos que nos aparece la carta de aceptación, es decir, la carta donde vamos a insertar nuestro nombre y firma, aceptando que la manera en que enviamos nuestra declaración patrimonial fue utilizando nuestra CURP y nuestra contraseña. Al final del documento observarán que nos solicita insertar nombre y firma, así como lugar y fecha de entrega. Ese documento, es decir, lo vamos a descargar de la plataforma, lo vamos a imprimir y de manera física vamos a llenar o a proceder al llenado de estos 2 datos, poniendo nuestro nombre y firma y lugar y fecha de entrega. No importa si en el lugar y fecha de entrega me dice Escuinapa, Mazatlán, Rosario. A final de cuentas, el sello con el que se les va a recibir a los servidores públicos va a ser el del propio órgano interno de control o en su caso, el de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para quienes directamente lo entreguen allá. La declaración patrimonial, que es el otro documento que nos aparece aquí, no la vamos a entregar a ninguna persona debido a que en ella se contiene información confidencial y personalísima que no debe ser del conocimiento de cualquiera. Por lo tanto, este documento debe quedar únicamente en resguardo del propio declarante, del servidor público. Por favor, en la parte superior derecha, observaremos nuestro nombre, vamos a dar clic y nos aparece en la parte de arriba, regresar al inicio, por favor, para ya visualizar como declaración presentada. Si se dan cuenta, anteriormente nos aparecía como declaración pendiente, hoy ya nos aparece como una declaración presentada, la modificación año 2021 con información correspondiente a 2020, nos aparece la fecha en que presentamos nuestra declaración, la propia declaración y el acuse de recibido. A su lado derecho podrán observar que aparece la opción de nota aclaratoria. ¿Qué implica esto? Que aun cuando en algunas ocasiones revisé mediante la vista preliminar la información que contenía el módulo, no me percaté de que mi nombre estaba incorrectamente escrito, de que mi CURP contenía algún error, entonces, este es el momento entonces en que el servidor público puede enviar una nota aclaratoria respecto al dato que de manera incorrecta insertó en su declaración. ¿Cómo lo haremos? Bajo el siguiente proceso. Es algo rápido. Nos vamos y le damos clic, por favor, a nota aclaratoria. Si nos damos cuenta, nos despliega la siguiente pantalla y vamos a dar clic en realizar nueva nota. Nos especifica y dice, dé clic en la sección de la declaración en la que requiera realizar la aclaración. Es decir, tenemos oportunidad de hacer cuantas notas aclaratorias necesitemos en los 21 módulos que corresponde la declaración o que complementa la declaración. Y en este caso podemos poner que en los datos generales probablemente mi nombre se escribió de manera incorrecta, siendo la manera correcta esta. Tenemos que identificar cuál fue el dato que se registró, identificar que ese dato es impreciso o incorrecto y que el dato correcto es este.
¿Por qué vamos a generar toda esa información? Porque así a nosotros nos permiten identificar entonces cuál es el dato que sí debía insertarse dentro de la propia declaración. Una vez que insertamos toda esta información, vamos a dar a aceptar para poderla enviar únicamente esa aclaración o nota aclaratoria. Y es el mismo proceso. Damos a aceptar y guardar en la parte inferior para que esa nota aclaratoria se agregue a la declaración enviada por el servidor público. Entonces, ¿hasta ahí termina el proceso? No. El proceso para enviarla correctamente es el siguiente. Llevo a cabo el envío con firma de esa nota aclaratoria. De nueva cuenta me da la opción de hacerlo mediante la utilización de fiel o de CURP y contraseña. Doy en este caso a la opción de firmar con CURP y contraseña. Leo las condiciones generales para que me estatuyen en este apartado y le doy clic a donde me dice he leído y acepto las condiciones descritas. Una de esas condiciones es la de entregar el documento ante el órgano interno de control o ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y procedemos a la firma de la nota aclaratoria. Nuestro CURP, nuestro CURP ya viene llenado de manera predeterminada, ponemos nuestra contraseña y le damos a la opción de firmar. Y de igual manera nos arroja el acuse única y exclusivamente de la nota aclaratoria que enviamos y ese es el que descargaríamos y haríamos llegar de nueva cuenta al órgano interno de control o a la Secretaría de Transparencia. Con esto entonces culminaría el proceso de declaración patrimonial con generalidades de lo que debemos insertar en cada uno de los módulos.